Tardaron menos de 90 segundos para que una tranquila recepción benéfica en el campo se convirtiera en el tipo de momento que los asistentes del palacio pasan toda una carrera tratando de evitar. La princesa Ana se encontraba a mitad de un recorrido programado, estrechando manos y posando para fotografías, cuando una mujer a la que ninguno de los organizadores reconocía apartó a 2 voluntarios y se plantó directamente frente a Ana, sin presentación, sin reverencia, sin vacilación. Solo una voz elevada y un nombre lanzado al aire como una granada con el seguro ya quitado. Camilla. La mujer afirmó tener una conexión directa con el círculo familiar extendido de Camilla, insistió en que había sido silenciada deliberadamente por un asunto de dinero relacionado con una propiedad, y exigió, lo suficientemente alto como para que 3 filas de invitados la escucharan, que Ana explicara por qué supuestamente su familia había sido borrada de los registros. Durante un instante, nadie en aquel jardín se movió. Entonces, Ana hizo exactamente lo que inquietó a todos los presentes, mucho más que cualquier grito. No dijo absolutamente nada. Observó a la mujer una sola vez, lentamente, miró hacia su equipo de seguridad y formuló una única pregunta en voz baja que apenas llegó hasta la segunda fila. ¿Quién la dejó atravesar el perímetro? Aquello no era confusión en el rostro de Ana. Era el primer movimiento de algo considerablemente mayor. Y, dentro de cómo se desarrolla este escenario dramatizado, en menos de una hora, un nombre que supuestamente había sido enterrado para siempre comenzaría a salir nuevamente a la superficie. Quédate conmigo, porque lo que ocurre durante los siguientes minutos, supuestamente, cambió la forma en que 2 futuros monarcas entendían la confianza institucional. Y al final, comprenderás exactamente por qué. Aquí está lo que hace que esta historia ficticia merezca nuestra atención, porque los detalles importan mucho más de lo que parecen al principio. Nadie en aquel evento podía explicar cómo aquella mujer conocía detalles que, dentro de esta dramatización, supuestamente solo un pequeño grupo de personas internas debía conocer. No solo sabía que su propio nombre había sido incluido en una lista de invitados en la que oficialmente nunca había aparecido. También conocía la redacción exacta de un asunto financiero que supuestamente jamás se había hecho público. Alguien, en algún lugar, había hablado. Y en una familia que, según se ha contado, se basa en la discreción por encima de casi cualquier otra cosa, una filtración así no solo avergüenza a las personas, las aterroriza, porque significa que las paredes que todos creían sólidas habían tenido una grieta durante todo ese tiempo. La seguridad reaccionó rápidamente, como siempre lo hacen los equipos de protección entrenados. 2 agentes rodearon a la mujer en cuestión de segundos y la guiaron con firmeza y sin decir una palabra hacia una salida lateral, mientras el fotógrafo oficial del evento continuaba grabando desde el frente. Pero aquí está el detalle que supuestamente terminaría importando más que cualquier otra cosa ocurrida aquella tarde. Un segundo fotógrafo, alguien a quien ningún miembro del comité organizador recordaba haber contratado. Había sido colocado en un ángulo casi increíblemente perfecto durante toda la confrontación. No estaba intentando capturar el momento después de que comenzara. Ya estaba allí, ya tenía el encuadre, ya estaba esperando, como si aquel momento hubiera sido programado en lugar de haber ocurrido por casualidad. Los invitados que estaban cerca de las cuerdas describieron posteriormente la escena en fragmentos dispersos, como suele ocurrir cuando la memoria se fractura bajo presión. Una mano levantada, un portapapeles que cayó al suelo, una coordinadora de voluntarios completamente paralizada a mitad de una frase, con su acreditación todavía balanceándose desde su muñeca como un péndulo que nadie había pensado en detener. Nadie podía ponerse de acuerdo sobre cuánto había durado realmente el intercambio. Algunos aseguraban que habían sido 30 segundos. Otros insistían en que había durado más de 2 minutos completos, cada segundo sintiéndose más largo que el anterior. Pero todos coincidían en algo: el sonido. No eran exactamente gritos, era algo más agudo, una voz deliberadamente proyectada para llegar justo lo suficiente hasta el área de prensa cercana, de modo que pudieran escucharse todas las palabras, sin que la mujer girara una sola vez la cabeza hacia las cámaras. Ese detalle, según este relato dramatizado,
fue lo que convenció casi inmediatamente al equipo de Ana de que aquello no había sido espontáneo. Los arrebatos espontáneos no calculan su propio volumen con semejante precisión. Cuando la mujer llegó a la salida lateral, escoltada por ambos lados por agentes de seguridad, supuestamente dijo una cosa más, esta vez en voz más baja, casi murmurándoselo a sí misma, pero lo suficientemente cerca de un asistente como para que terminara apareciendo palabra por palabra en el informe del incidente. Algo relacionado con haber esperado demasiado tiempo. ¿Esperado para qué exactamente? Nadie en aquel jardín podía decirlo todavía. Pero en una historia como esta, una frase sin terminar nunca es simplemente una frase sin terminar. Es un hilo dejado deliberadamente suelto, lo sepa o no la persona que lo dejó allí. Para cuando el equipo de Ana se sentó aquella noche a revisar las imágenes, dentro de esta cadena imaginaria de acontecimientos, las preguntas ya se habían multiplicado mucho más allá de lo que cualquiera se sentía cómodo manejando. ¿Quién había invitado a aquella mujer en primer lugar? Su nombre, supuestamente había aparecido en una incorporación adicional a la lista de invitados apenas 6 horas antes de que comenzara el evento. El tipo de incorporación de último minuto que, en circunstancias normales, requiere la aprobación directa de un miembro superior del personal. Alguien había dado esa aprobación, alguien con acceso, y esa persona, según este relato ficticio, pronto demostraría tener una conexión personal con la misma familia a la que la mujer afirmaba representar. La propia lista de invitados contaba una historia silenciosa cuando alguien finalmente se sentó a leerla correctamente, línea por línea, en lugar de revisarla superficialmente, como suele hacer el agotado personal de eventos al final de un largo día. La mayoría de las incorporaciones registradas aquel día eran rutinarias. El asistente de un nuevo proveedor de catering, un acompañante de última hora de un dignatario local visitante, el movimiento habitual que acompaña a cualquier gran evento público. Pero la entrada correspondiente a aquella mujer se veía diferente en la página. No había ninguna organización junto a su nombre, mientras que todas las demás entradas tenían una. No había ninguna descripción de su función en el campo que absolutamente todas las demás incorporaciones habían completado. Solo un nombre, una casilla sin marcar, y una hora que situaba la incorporación mucho después de que la lista de invitados supuestamente hubiera sido finalizada y bloqueada para ese día. Dentro de este relato dramatizado, ese único campo vacío terminaría importando más que cualquier cosa que la mujer hubiera dicho en voz alta en aquel jardín. Y luego estaba la cuestión de cómo se marchó, porque en la versión de esta historia que merece ser contada correctamente, la mujer no se fue alterada ni confundida, como normalmente lo haría alguien que realmente hubiera sido tomado por sorpresa. Se marchó serena, casi tranquila, como alguien que sale caminando de una reunión que había salido exactamente según lo planeado, y no de una confrontación que se había descontrolado, como si ser escoltada fuera del lugar por 2 agentes armados siempre hubiera formado parte del cálculo, en lugar de ser una consecuencia inesperada. Esa compostura, más que la acusación en sí, fue supuestamente lo que convenció al menos a un miembro del equipo de seguridad de Ana de que acababan de presenciar algo ensayado desarrollándose en tiempo real, y no algo espontáneo. Hagamos una pequeña pausa aquí, porque si eres de los espectadores que realmente disfrutan desentrañando un misterio pieza por pieza mientras se desarrolla, querrás quedarte para lo que viene. Si todavía no lo has hecho, suscríbete al canal y déjanos un comentario diciéndonos desde qué parte del mundo estás viendo esto esta noche, porque esta historia está a punto de tomar un giro que, según el relato, ni siquiera la familia que estaba en el centro de todo esto esperaba. La noticia del incidente, supuestamente, llegó hasta Guillermo antes de que el sol hubiera terminado de ponerse aquel mismo día. En esta versión dramatizada, no se enteró a través de la habitual cadena de rumores del palacio. Recibió directamente las imágenes de seguridad sin editar, enviadas a un dispositivo destinado únicamente a revisiones internas. El tipo de grabación que nunca abandona una lista muy reducida de ojos autorizados. La vio una vez a velocidad normal, con los brazos cruzados y sin decir nada. Después volvió a verla, esta vez cuadro por cuadro. Su mandíbula se tensaba ligeramente cada vez que el objetivo del misterioso fotógrafo
capturaba una imagen limpia y sin obstáculos del rostro de Ana durante la confrontación. Ese tipo de posicionamiento no es cuestión de suerte, es planificación, precisa y deliberada. Y Guillermo, según este relato ficticio, comprendió exactamente lo que significaba antes de que ningún miembro del personal se atreviera a decirlo delante de él. Alguien sabía que aquella confrontación iba a ocurrir antes de que realmente ocurriera. No confrontó a nadie aquella primera noche. Hizo exactamente una llamada, y fue a su padre. En esta versión imaginaria de los acontecimientos, el rey Carlos escuchó sin interrumpir una sola vez. Formuló exactamente 2 preguntas directas, y luego le concedió a Guillermo algo poco habitual dentro de aquel edificio: autorización total para investigar el asunto discretamente y bajo sus propios términos. No se convocaron comités, no se abrió una investigación formal que inevitablemente terminaría filtrándose a la prensa una semana después. Solo Guillermo, una pequeña lista de empleados en los que confiaba personalmente y una puerta cerrada que permaneció cerrada durante casi 2 días. Existe una versión de esta historia, dentro de este relato ficticio, en la que Guillermo simplemente entrega todo el asunto al equipo de comunicación y permite que una declaración cuidadosamente redactada lo suavice todo antes de la mañana. Normalmente, así es como se manejan este tipo de situaciones en ese mundo, en silencio y rápidamente, antes de que nadie tenga tiempo de hacer la pregunta equivocada. Pero, según esta dramatización, eso no fue lo que ocurrió. En cambio, Guillermo permaneció en su despacho mucho después de medianoche, mientras las imágenes se reproducían silenciosamente en la pantalla de un portátil frente a él. Anotaba marcas de tiempo en un blog cada vez que el objetivo del segundo fotógrafo se movía una fracción demasiado pronto. Siempre un instante antes de la reacción de Ana. Nunca después. Un fotógrafo que realmente reacciona ante una escena que se está desarrollando dispara tarde, intentando alcanzar lo que ya está ocurriendo. Un fotógrafo que ya sabe que la escena se aproxima dispara antes. Está posicionado. Está preparado. Incluso antes de que se pronuncie la primera palabra. Guillermo rodeó ese detalle 2 veces en el blog. Después lo subrayó una vez, con tanta fuerza que casi atravesó la página con el bolígrafo. A la mañana siguiente, la sala de revisión interna supuestamente parecía más fría de lo habitual, incluso con la calefacción funcionando igual que cualquier otro día. Guillermo se sentó en la cabecera de la larga mesa. Delante de él había una única imagen impresa extraída de las grabaciones, y formuló la pregunta que hizo que 2 empleados jóvenes encontraran de repente sus propias manos extremadamente interesantes. ¿Quién aprobó la incorporación de última hora a la lista de invitados? Tardaron menos de 4 minutos en seguir el rastro hasta un coordinador de eventos de nivel intermedio. Alguien que, dentro de esta narrativa ficticia, resultó tener un primo político conectado con exactamente el mismo círculo familiar al que la mujer afirmaba pertenecer. Conflicto de intereses ni siquiera comienza a describir lo que aquella conexión implicaba. Cuando finalmente llevaron al coordinador para una conversación privada, no negó haber aprobado la incorporación. Lo que negó, de manera insistente y durante bastante tiempo, fue saber por qué se había solicitado realmente aquella incorporación. «Un favor», afirmó. «Uno pequeño, solicitado por un pariente lejano y presentado en aquel momento como nada más que un amigo de la familia que quería asistir a un evento benéfico público como cualquier otro invitado». En este relato dramatizado, Guillermo escuchó toda la explicación sin interrumpir una sola vez. Dejó que el silencio se prolongara un poco más de lo cómodo. Después, formuló una única pregunta de seguimiento que el coordinador no pudo responder claramente. Si realmente era un favor tan pequeño, ¿por qué la solicitud llegó a través de 2 intermediarios diferentes en lugar de un simple mensaje directo? El coordinador no tuvo una buena respuesta. Ninguna. Para la hora del almuerzo, había sido apartado de sus funciones mientras continuaba la revisión. No estaba acusado formalmente de nada más allá del acceso que había autorizado, pero ya no se confiaba en él para manejarlo. Eliminar un hilo, sin embargo, no deshace todo el tapiz. Y Guillermo, según el relato, lo sabía mejor que nadie en aquella sala. Mientras tanto, en un camino completamente separado, Ana supuestamente estaba llevando a cabo su propia investigación silenciosa.
porque dentro de este escenario dramatizado, nunca confió plenamente en que aquella mujer hubiera actuado completamente sola. Había notado algo que el resumen oficial del incidente había pasado completamente por alto. Al menos 2 periodistas presentes aquella tarde tenían firmas históricamente vinculadas a medios conocidos por ofrecer una cobertura constantemente favorable al mismo círculo familiar extendido. ¿Coincidencia? Tal vez. Pero Ana, según este relato, no daba demasiada importancia a coincidencias de semejante magnitud. Hizo su propia llamada a un contacto que le debía un favor desde mucho antes de que Guillermo hubiera nacido, y formuló una pregunta sencilla. ¿Había habido alguna comunicación inusual durante los días previos al evento? La respuesta, cuando finalmente llegó 2 días después, no sería nada sencilla. El método de Ana, dentro de este relato ficticio, no se parecía en absoluto al proceso metódico y basado en imágenes de Guillermo. Mientras él extraía vídeos sin editar y cruzaba marcas de tiempo hasta el segundo, ella trabajaba a la antigua. Una llamada aquí, un almuerzo tranquilo allá, un favor solicitado a alguien que había confiado en su criterio durante décadas. No necesitaba documentos esparcidos sobre un escritorio para saber cuándo algo parecía preparado desde dentro. Décadas de permanecer en interminables filas de recepción le habían enseñado a leer una sala como otras personas leen titulares. Captaba las pequeñas anomalías antes de que nadie pudiera ponerles nombre. Y aquella sala concreta, aquella tarde concreta, había parecido extraña desde el momento en que entró, mucho antes de que apareciera la mujer, mucho antes de que una sola acusación fuera lanzada al aire. Simplemente no había tenido una razón concreta para decirlo en voz alta en aquel momento. Ahora, supuestamente, sí la tenía. Su contacto regresó con 3 nombres vinculados al extraño patrón de comunicaciones. 2 de ellos no significaban nada por sí solos y podían explicarse fácilmente. El tercero hizo que Ana dejara su taza de té sobre la mesa con bastante más firmeza de la que había pretendido. Y aquí es donde esta historia deja de tratarse de una mujer gritando en una fiesta en un jardín y empieza a convertirse en algo considerablemente mayor. Porque el drama personal que se intensifica es una cosa desagradable pero sobrevivible. Lo que Guillermo supuestamente descubrió después trasladó toda la situación de algo simplemente embarazoso a algo verdaderamente peligroso, de una manera que hizo que incluso los asistentes más experimentados dejaran de hacer lo que estaban haciendo. Dentro de la revisión financiera que Guillermo había ordenado, discretamente una revisión deliberadamente limitada únicamente a las actividades relacionadas con la cadena de aprobación de invitados del evento, apareció un patrón que, según el relato, hizo que incluso el asistente más sereno de la sala guardara silencio durante un instante. Una serie de llamadas, cifradas y extraordinariamente breves, intercambiadas entre una figura importante del círculo familiar rival y un bufete de abogados externo. Las llamadas se concentraban sospechosamente cerca del momento de una auditoría inmobiliaria completamente diferente. En este relato ficticio, nadie estaba acusando formalmente a nadie de haber cometido un delito. Las llamadas, por sí solas, no demostraban absolutamente nada sobre el papel. Pero un momento así, normalmente no ocurre por accidente. Y Guillermo, sentado frente al registro de llamadas impreso, supuestamente comprendió algo importante. El silencio de los abogados normalmente significa que algo se está preparando discretamente entre bastidores, no que se esté evitando. Presionó con fuerza para ampliar la revisión financiera más allá de su alcance original. El asesor jurídico se opuso inmediatamente, recordándole correctamente dentro de este mundo dramatizado que la supervisión real tiene límites reales y bien documentados, y que no puede simplemente introducirse en las finanzas de una familia privada sin una causa claramente establecida. Guillermo no discutió la ley en sí, simplemente pidió que todo lo que ya estuviera dentro de los límites existentes fuera recopilado, cruzado correctamente y colocado sobre su escritorio en un plazo exacto de 48 horas. Después, hizo algo que supuestamente sorprendió incluso a sus propios empleados de larga trayectoria. Ordenó un bloqueo total de información en toda la oficina. No debían salir informes a nadie. No debían ofrecerse confirmaciones a las preguntas de la prensa, por rutinarias que parecieran.
Nada sale de este edificio hasta que yo lo autorice personalmente. No era el pánico lo que impulsaba aquella decisión, era contención, deliberada y controlada. Y la contención, dentro de una familia que supuestamente había aprendido de la peor manera lo que ocurre cuando una historia se adelanta al palacio antes de que estén preparados. Constituye su propio tipo de advertencia silenciosa, lanzada en la oscuridad. La noticia del bloqueo circuló rápidamente internamente, aunque nunca llegó a ningún medio externo. Los empleados jóvenes fueron los primeros en notarlo, como siempre ocurre en estos casos. Reuniones reprogramadas sin ninguna explicación. Un enlace de prensa retirado abruptamente de una tarea completamente distinta a mitad del trabajo. Teléfonos recogidos antes de una reunión a puerta cerrada, algo poco habitual incluso para los estándares de aquella oficina. Nadie sabía exactamente por qué estaba ocurriendo nada de aquello. Y así es precisamente como normalmente sabes que algo serio está desarrollándose detrás de puertas cerradas. No por lo que se anuncia formalmente, sino por lo que, de repente y silenciosamente, deja de ocurrir. En esta recreación ficticia, un asistente describiría posteriormente aquellas 48 horas como las más silenciosas que toda la oficina había vivido en años. Un silencio pesado, del tipo que hace que todos sean un poco más cuidadosos con lo que dicen cerca de una puerta abierta. Cuando la revisión completamente recopilada finalmente llegó al escritorio de Guillermo, supuestamente era considerablemente más larga de lo que había esperado. Páginas de registros de llamadas, modificaciones de la lista de invitados con marcas de tiempo, cruzadas con los horarios del personal, una hoja de cálculo con pequeñas irregularidades financieras que tomadas individualmente no significaban prácticamente nada, pero juntas formaban un patrón que claramente no le gustaba. La leyó una vez de principio a fin sin detenerse, sin siquiera tocar el café que se estaba enfriando a su lado. Después tomó el teléfono y pidió 15 minutos con su padre aquel mismo día, sin demora. Ahora retrocedamos un poco, porque mientras Guillermo construía su caso a partir de documentos y marcas de tiempo, la investigación paralela de Ana se estaba acercando silenciosamente a algo bastante diferente, y entender ambas líneas es fundamental para lo que viene. Los 3 nombres que Ana había recibido habían llevado a su contacto hasta una empresa privada de comunicación, pequeña, deliberadamente discreta, contratada meses antes por alguien relacionado con el círculo familiar rival. Nada ilegal en apariencia. Nada que hiciera saltar una sola alarma en una comprobación de antecedentes estándar. Las empresas de comunicación son contratadas constantemente por familias adineradas por razones completamente normales. Pero aquella empresa en particular, según descubrió el contacto de Ana, estaba especializada en algo más específico que la mayoría: colocar fotógrafos independientes en eventos públicos con muy poca antelación. El tipo de contratación de última hora que deja muy poco rastro documental, a menos que alguien sepa exactamente dónde buscar. Ana, escuchando aquel detalle por teléfono, supuestamente se quedó completamente inmóvil durante unos instantes antes de pedirle a su contacto que lo confirmara 2 veces. Si ahora mismo estás empezando a conectar algunos puntos en tu cabeza, estás exactamente en el camino correcto. Y todavía queda mucho por descubrir, así que si quieres ver exactamente cómo estas 2 líneas separadas terminan chocando entre sí, este es un buen momento para asegurarte de que estás suscrito, porque la siguiente parte avanza rápidamente. Hay un detalle más pequeño en el que vale la pena detenerse antes de continuar, porque es el tipo de cosa que resulta fácil pasar por alto en una primera revisión y que realmente no debería ignorarse. La empresa de comunicaciones que el contacto de Ana había localizado no operaba bajo su propio nombre en la factura que finalmente consiguió. Operaba bajo un segundo nombre comercial, uno registrado apenas 18 meses antes, con casi ninguna presencia pública más allá de un sitio web básico y una única dirección de oficina. Cuando comprobaron esa dirección, resultó pertenecer a una empresa de contabilidad y no a la propia compañía de comunicaciones. Eso no es necesariamente sospechoso por sí solo. Muchas pequeñas empresas utilizan estructuras similares por razones fiscales completamente normales. Pero combinado con todo lo demás que el contacto de Ana ya había descubierto,
añadía una capa más a una imagen que cada vez era más difícil de explicar como una simple coincidencia. Ana, según este relato dramatizado, permaneció con aquel detalle durante buena parte de una tarde, antes de decidir qué hacer con él. No se lo entregó inmediatamente al equipo de Guillermo, aunque las dos investigaciones claramente estaban convergiendo hacia el mismo objetivo desde direcciones diferentes. En lugar de eso, hizo una llamada más, esta vez a alguien considerablemente más cercano a la familia que su contacto habitual. Alguien capaz de decirle, discretamente y sin ningún documento formal, si aquella dirección de contabilidad significaba algo para alguien importante. La respuesta que recibió supuestamente fue una larga pausa seguida de una sola frase. Necesito comprobar algo y te devolveré la llamada. Aquella llamada nunca llegó, ni esa noche, ni al día siguiente. Y en esta recreación ficticia, fue precisamente esa llamada que nunca regresó, más que casi cualquier otra cosa, lo que convenció a Ana de que ya no estaba investigando simplemente una confrontación ocurrida en un jardín. Estaba investigando algo mucho mayor, algo que ya había comenzado a protegerse silenciosamente. 48 horas después de que la revisión completa llegara a su escritorio, Guillermo supuestamente entró en el despacho de su padre, llevando una única carpeta. Nada más. No llevaba un comunicado de prensa preparado para su publicación, ni una acusación pública de ningún tipo. Llevaba un decreto formal, cuidadosamente redactado y mantenido en secreto, que limitaba ciertos accesos y privilegios institucionales que anteriormente habían sido concedidos al círculo familiar rival. El tipo de documento que aparentemente no cambia prácticamente nada de la noche a la mañana, pero que, por debajo de la superficie, supuestamente puede cambiarlo todo con el tiempo. Carlos lo leyó 2 veces, sin decir una palabra. Después hizo una única pregunta sobre los precedentes y lo firmó sin más comentarios. La pregunta que Carlos formuló dentro de esta recreación ficticia era pequeña sobre el papel y mucho mayor en la práctica. ¿Se ha hecho algo parecido antes dentro de la familia? Y de ser así, ¿qué tan discretamente se manejó en aquella ocasión? Guillermo, supuestamente, tenía la respuesta preparada antes de que su padre terminara de formular la pregunta. 2 precedentes, décadas de diferencia, ambos manejados en su momento sin una sola declaración pública, recordados únicamente por el pequeño grupo de personas que realmente necesitaba recordarlos. Carlos asintió una vez, de esa manera particular que supuestamente utiliza cuando una decisión ya ha sido tomada internamente, y la conversación simplemente constituye una formalidad que se mantiene por vieja costumbre. No le preguntó a Guillermo si estaba seguro de todo aquello. En cambio, le preguntó si estaba completamente preparado para lo que ocurriría después de la firma. La parte en la que nada cambia visiblemente ante el mundo exterior, pero todas las personas realmente involucradas saben exactamente qué ha cambiado silenciosamente por debajo. Guillermo dijo que sí, aunque incluso él podría no haber estado completamente seguro de ello en su interior, si creemos esta versión dramatizada de los acontecimientos. Antes de que la tinta del decreto se secara completamente, Guillermo supuestamente tomó una última decisión que nunca apareció en ningún registro oficial. Una nota personal, escrita a mano en lugar de mecanografiada, enviada en privado y directamente a Ana, sin conservar ninguna copia en el archivo. No era una explicación, no era una disculpa por el caos en el que inesperadamente se había convertido su tarde. Era simplemente una única línea reconociendo que su instinto en aquel jardín, la pausa, los guantes, la pregunta tranquila y casi casual sobre la lista de invitados había sido el primer dominó que desencadenó absolutamente todo lo que ocurrió después. Ana, cuando recibió la nota, supuestamente no respondió por escrito. Simplemente hizo que le enviaran una nota propia. 3 palabras, nada más. Yo sé cosas. No era arrogancia dentro de este mundo ficticio. Simplemente era verdad. Y ambos, aparentemente, lo entendieron exactamente de la misma manera, sin necesidad de decir nada más. Pero ahora cambiemos el enfoque, porque hay una parte de esta historia que se desarrolla completamente lejos del palacio y que merece tanta atención como todo lo que estaba ocurriendo dentro de él. Cambiemos por un momento nuestra atención hacia la mujer que inició todo esto en aquel jardín.
porque su lado de la historia, dentro de esta recreación ficticia, dice bastante sobre cómo realmente se desarrollan estas situaciones a puerta cerrada una vez que las cámaras desaparecen. En cuestión de días, supuestamente descubrió que su acceso a una oficina familiar compartida había sido revocado discretamente, sin explicación, sin reunión, sin oportunidad de discutirlo. Una revisión bancaria rutinaria que durante años jamás había marcado su cuenta de repente, tardó un tiempo inusualmente largo en aprobar una transacción completamente normal. Nada fue congelado de manera oficial, nada dramático sobre el papel. Simplemente era lento de una manera que a ella le parecía cualquier cosa menos accidental. Llamó directamente a la matriarca de su círculo familiar extendido, buscando orientación y, sinceramente, algo de tranquilidad. El teléfono sonó 2 veces y pasó directamente al buzón de voz, y permaneció así, sin respuesta, durante 3 días completos. En esta versión dramatizada, pasó esos 3 días haciendo exactamente lo que probablemente haría casi cualquier persona en su posición bajo una presión similar, reproduciendo la confrontación una y otra vez en su cabeza, preguntándose qué parte había salido mal, si habían sido las palabras específicas que había elegido en el calor del momento, o simplemente el hecho de que se había permitido ser vista. Empacó una sola caja con pertenencias de la oficina compartida, guiada por puro instinto y no por ninguna instrucción real, medio esperando que alguien, cualquiera, la llamara y le dijera que se detuviera y volviera a colocar todo en su sitio. Nadie lo hizo. El silencio, según descubrió, no era una decisión que todavía se estuviera tomando sobre su destino. Era algo peor. Era una decisión que ya había sido tomada en algún otro lugar, y nadie había considerado necesario incluirla en aquella conversación. Al 4.º día, llegó finalmente una carta, aunque no era la llamada telefónica que llevaba esperando. Venía de un bufete de abogados, no de ningún familiar. 2 frases, mecanografiadas, formales, frías. No haga ningún comentario adicional a la prensa ni contacte con familiares hasta nuevo aviso. No había calidez alguna en la redacción, no había explicación, solo una instrucción seca, entregada como si fuera una simple formalidad. En esta versión dramatizada de los acontecimientos, aquel silencio procedente de su propio lado, supuestamente, le dolió considerablemente más que cualquier cosa que hubiera hecho el palacio. Mientras tanto, dentro de los muros del palacio, algo más estaba cambiando silenciosamente y terminaría conectándose directamente con ella, aunque nadie involucrado podía haber predicho exactamente cómo en aquel momento. Y ese silencio es realmente la parte más extraña de toda esta historia. Porque después de que el decreto de Guillermo llegara formalmente al escritorio de la matriarca, dentro de este relato ficticio, no hubo ninguna llamada exigiendo explicaciones, ninguna declaración pública, ninguna negación emitida por ningún canal, ninguna respuesta transmitida mediante los intermediarios habituales, como normalmente ocurriría en aquel mundo. Nada. Solo silencio. Y para Guillermo, observando desde el otro lado de aquel silencio, aquello resultaba mucho más inquietante que un conflicto abierto. Una pelea, después de todo, te dice exactamente dónde está alguien. El silencio te dice que quizá ya está 3 movimientos por delante, en algún lugar que tú todavía no puedes ver, pensando silenciosamente en el siguiente paso. Su equipo supuestamente permaneció atento a cualquier tipo de respuesta, porque en este escenario dramatizado, eso es precisamente lo que se hace en una situación así. Nunca asumes que el silencio significa que el asunto está completamente cerrado. Asumes que significa que el asunto simplemente se ha trasladado a un lugar que actualmente ya no puedes ver. Pasó una semana, luego 2. No hubo ninguna declaración. No se presentó ninguna impugnación legal contra el decreto. No hubo ninguna reorganización silenciosa de los compromisos públicos del círculo familiar que normalmente indicaría que algún tipo de contraataque ya estaba en marcha. Solo el mismo silencio constante, paciente, día tras día, como una respiración contenida que ninguna de las partes estaba dispuesta a liberar primero. Un asistente, revisando la situación en privado con Guillermo cerca del final de aquella segunda semana, supuestamente ofreció una teoría que permaneció en la mente de Guillermo mucho más tiempo de lo que esperaba.
Tal vez el silencio no era una estrategia, y desde luego tampoco era rendición. Tal vez simplemente era alguien, en algún lugar, recalculando silenciosamente en privado cuál era realmente el precio de haber sido descubierto. Guillermo reflexionó sobre aquella idea durante un largo momento antes de responder. Dentro de esta versión ficticia, aparentemente era la explicación más humana que alguien le había ofrecido durante 2 semanas enteras de registros de llamadas cifradas y modificaciones de listas de invitados con marcas de tiempo. Y, de alguna manera, según este relato, lo inquietó considerablemente más que cualquiera de los documentos. Antes de llegar a cómo termina este hilo concreto, hay una pieza más que vale la pena presentar claramente porque cambia la perspectiva de casi todo lo ocurrido anteriormente. También está el asunto del segundo fotógrafo, el fotógrafo cuyo objetivo se había movido una fracción demasiado pronto durante toda la confrontación. El mismo detalle que Guillermo había rodeado 2 veces en su blog durante aquella primera noche sin dormir. Dentro de este relato dramatizado, localizar a aquel fotógrafo resultó ser considerablemente más difícil que localizar al coordinador o a la empresa de comunicaciones. No había ningún nombre vinculado a ninguna credencial de prensa emitida para el evento. Ningún vehículo registrado cerca del lugar coincidía con las acreditaciones existentes. Quien hubiera colocado allí a aquel fotógrafo supuestamente había hecho grandes esfuerzos para asegurarse de que el rastro terminara abruptamente en el borde del recinto. Y eso, por sí solo, le dijo a Guillermo algo importante. Aquello no era obra de alguien improvisando bajo presión. Era obra de alguien que ya había hecho algo parecido antes. Alguien que sabía exactamente qué huecos de la seguridad de un evento explotar y precisamente cómo desaparecer sin dejar rastro una vez terminado el trabajo. Un miembro joven del equipo de Guillermo, revisando las grabaciones del perímetro desde un 1/4 de milla de distancia. Supuestamente encontró un único cuadro en el que aparecía un vehículo detenido cerca de una carretera de servicio aproximadamente 40 minutos antes de que comenzara la confrontación. No se veía ninguna matrícula desde aquel ángulo. Tampoco había una imagen clara del conductor, solo una silueta, esperando, exactamente en el tipo de lugar que alguien elegiría si quisiera disponer de una salida limpia y tranquila una vez terminado su trabajo dentro del evento. Guillermo observó aquella única imagen durante mucho tiempo, según esta narración ficticia, antes de ordenar tranquilamente a su equipo ampliar considerablemente el radio de búsqueda más allá de lo que originalmente habían planeado. Quienquiera que esté detrás de esto planeó la confrontación, supuestamente les dijo. Ahora necesito saber si también planearon lo que vendría después. ¿Recuerdas aquella empresa privada de comunicaciones que el contacto de Ana había localizado? La que se especializaba en contratar fotógrafos independientes de última hora prácticamente sin dejar rastro documental. La investigación de Guillermo, avanzando por separado a través de registros financieros en lugar de contactos personales, supuestamente encontró exactamente la misma empresa aproximadamente una semana después de que Ana la encontrara, aunque desde un ángulo completamente diferente. Una única factura, escondida dentro de una categoría de gastos que normalmente no habría merecido ningún escrutinio, mostraba un pago a aquella misma empresa fechado 2 días antes de que tuviera lugar el evento benéfico. 2 días. No 2 horas después de la confrontación, cuando contratar a un fotógrafo para documentar las consecuencias, podría haber tenido cierto sentido práctico. 2 días completos antes de que cualquier persona en aquel jardín tuviera motivo para pensar que se produciría una confrontación. Cuando Guillermo y Ana supuestamente compararon sus notas directamente por primera vez desde el incidente, sentados frente a frente en una habitación privada sin ningún asistente presente, ninguno dijo demasiado durante un largo momento. No lo necesitaban. Ambos, según este relato dramatizado, habían llegado independientemente a exactamente la misma conclusión incómoda desde 2 direcciones completamente diferentes. Lo ocurrido en aquel jardín no había sido simplemente una mujer perdiendo la compostura en público. Supuestamente había sido preparado, planeado con días de antelación, con un fotógrafo ya contratado y colocado en posición antes de que probablemente la propia mujer supiera siquiera qué papel iba a desempeñar.
y eso plantea una pregunta incómoda que esta historia dramatizada no responde completamente. Y quizá, precisamente, ese sea el objetivo. ¿Sabía la propia mujer que estaba siendo utilizada como el primer movimiento en el juego mucho más largo de otra persona? ¿O era ella, dentro de este relato ficticio, simplemente otra pieza movida por el tablero, igual que todos los demás atrapados en aquella situación? Entonces, ¿dónde deja todo esto a la situación varias semanas después de aquella confrontación de 90 segundos en el jardín que inició todo? En este escenario imaginario, ¿era el silencio continuo del círculo familiar rival una verdadera rendición? ¿Una admisión silenciosa de que habían ido demasiado lejos y que era momento de desaparecer antes de arriesgarse a una exposición todavía mayor? ¿O era algo considerablemente más frío? ¿Una retirada estratégica calculada específicamente para esperar a Guillermo? ¿Para permitir que toda esta historia perdiera fuerza con el paso del tiempo antes de realizar un movimiento que nadie pudiera ver venir? Nadie en aquella habitación, aquel día concreto, podía decirlo con certeza. Lo que Guillermo sí sabía, según esta recreación ficticia, era que la mujer que había iniciado todo parecía desaparecer casi completamente de la historia una vez que la carta del abogado llegó a su puerta. No hubo más apariciones públicas, ninguna nueva confrontación, ni preparada ni espontánea, ninguna declaración filtrada discretamente a un medio amigo. Nada que sugiriera que todavía contaba con el respaldo de quienquiera que hubiera colocado al segundo fotógrafo de forma tan perfecta aquel día. O había sido abandonada por completo, dejada sola para asumir las consecuencias, mientras quienes supuestamente la habían utilizado se retiraban silenciosamente hacia un lugar más seguro. O simplemente había guardado silencio, siguiendo instrucciones directas, esperando pacientemente una señal para volver a actuar que, hasta donde cualquiera podía saber, todavía no había llegado. En este mundo dramatizado, ambas posibilidades seguían siendo igualmente plausibles hasta el final. Y Guillermo supuestamente se encontró comprobando discretamente las novedades sobre su situación con bastante más frecuencia de la que probablemente debería, teniendo en cuenta todo lo demás que ya tenía sobre su escritorio. Ana, por su parte, supuestamente, nunca volvió a mencionar el incidente en ningún contexto en el que Guillermo estuviera presente. Si eso significaba que realmente consideraba cerrado todo el asunto, o simplemente prefería seguir observando en silencio desde la distancia, como supuestamente había hecho durante toda su vida, era algo que incluso Guillermo, según este relato, no podía afirmar con verdadera certeza. Dentro de esta versión ficticia, aquella calma silenciosa de Ana, la misma compostura que había desactivado la confrontación original sin que ella levantara la voz ni una sola vez, aparentemente terminó haciendo mucho más trabajo entre bastidores de lo que cualquiera de los presentes en aquel jardín había comprendido aquel día. Y quizá, sinceramente, ese sea el lugar más honesto en el que puede terminar una historia como esta. No con una resolución limpia y perfectamente ordenada, no con un villano desenmascarado ante las cámaras, ni con una confesión leída en voz alta dentro de un tribunal, sino con una pregunta persistente que nunca llega a recibir una respuesta definitiva, una pregunta que permanece allí, en el silencio, mucho después de que todas las cámaras se hayan marchado y el jardín haya quedado vacío durante la noche. Si tú fueras Guillermo, sentado en aquel despacho con aquella carpeta frente a ti, ¿habrías llevado la investigación más lejos, siguiendo cada último hilo hasta que se rompiera o condujera a algún lugar concreto? ¿O habrías dejado que el silencio permaneciera exactamente donde estaba, paciente y vigilante, esperando para descubrir quién parpadeaba primero en un enfrentamiento que ninguna de las dos partes quería ser la primera en terminar? Cuéntanos tu opinión sincera en los comentarios, porque realmente queremos saber cómo habrías manejado tú esta situación. Y si disfrutaste de esta inmersión dramatizada en las dinámicas de poder del palacio y en los movimientos silenciosos y cuidadosamente calculados que supuestamente ocurren a puerta cerrada, haznos un favor y suscríbete al canal antes de irte. Tenemos muchas más historias exactamente como esta en camino. Muchas gracias por acompañarnos hoy y nos vemos en el próximo vídeo.